en este caso, el tercer encuentro sincrónico. Julián Riera, ¿no? Me parece interesante, concerniente al aporte que realiza con respecto a cuáles serían los factores que componen el riesgo. Él identifica factores de riesgo en el marco de lo que es la ocurrencia de eventos físicos, pero que pueden llegar a ser dañinos, pero también manifiesta que esta ocurrencia de eventos físicos están directamente vinculadas con la vulnerabilidad de la sociedad, por un lado. En el caso de a qué nos referimos con la construcción social de riesgo de desastres, Julián Riera manifiesta que esta construcción social de riesgo hace referencia a lo que significa dejar de lado la concepción del evento natural, es decir, el impacto natural con respecto a un evento adverso, que eso no se puede denominar como parte de, en este caso, la afectación a la sociedad, sino más al contrario, es parte de una construcción social, es decir, el impacto que tiene esta en la sociedad, ¿no? En este motivo, manifiesta él, se entiende que el riesgo está asociado, él nuevamente reitera, al nivel de vulnerabilidad de las sociedades en cuanto a los potenciales impactos sociales y económicos, ¿no? Y esto lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Tal vez para los que no participaron, los impactos económicos que están íntimamente vinculados con lo que significa también la construcción social de riesgo de desastres. Con respecto a la afirmación de que el desastre ha dejado de ser considerado un evento físico per se o ha dejado de ser considerado como parte de lo que significa el desastre como tal, es decir, un desastre natural, él manifiesta que está de acuerdo porque se entiende que el desastre es la situación en la cual la sociedad, ¿no?, queda en ruinas, se puede reducir o se ve afectada, ¿no? Y este es un punto fundamental neurálgico. Es un desastre, o la concepción del desastre, se puede decir que es un desastre exclusivamente natural o no. Hoy vamos a ver un poco de aquello, reitero. Y por eso lo voy a dejar todavía ahí flotando en el ambiente para que lo podamos ir pensando. Ana Patricia Caro, ¿no?, que tiene una participación permanente además, hace referencia a estos factores que componen el riesgo, los eventos físicos dañinos y la vulnerabilidad de igual forma. En el primer caso se hace referencia a una serie de fenómenos que pueden descargar energía destructiva o presentar condiciones dañinas para la sociedad. Nuevamente haciendo énfasis en lo social, en la sociedad. Pero la sociedad entendida no solamente desde la perspectiva de los seres humanos, sino también entendida de su perspectiva de infraestructura, condiciones de vida, servicios básicos, que estos obviamente, producto de este evento adverso, sufren los daños correspondientes, ¿no? Cuando hablamos de construcción social de riesgo de desastres, básicamente hacemos referencia manifiesta a esta construcción de riesgo bajo la idea de que el ambiente presenta una serie de posibles eventos físicos que pueden ser generados por la dinámica de la naturaleza. Pero, y aquí este es un elemento fundamental, es otro aporte, pero es importante, ¿no?, destacar que existe aquí la intervención humana, es decir, la intervención del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que genera en última instancia esta situación? A partir de esta concepción social de riesgo de desastres, es pues de la participación del ser humano, a partir de sus mecanismos y visiones de desarrollo, de cómo satisface sus necesidades. Comparte también lo que significa la perspectiva de que los desastres dejaron de ser naturales, ¿no?, sino más al contrario, esto está enmarcado en cuantificar las pérdidas de vidas humanas, cuantificar lo que significa el impacto dentro de lo que significa la sociedad. De igual forma, Wanda Solars, manifiesta que existe una composición compuesta de lo que es el riesgo de desastre, fundamentalmente concerniente a dos formas, dos tipos que manifiesta ella. Eventos físicos que son potencialmente dañinos, por un lado, y por otra parte, la descarga de energía dentro de la sociedad, es decir, el impacto que tiene dentro de la sociedad, muy
muy concordante con lo que significaba la participación de sus otros compañeros. De igual forma, en lo que significa la construcción social de riesgo, en última instancia, ella manifiesta que la amenaza no es el evento físico en sí, sino el peligro que genera este a, en este caso, un sector o lo que significa la sociedad. Comparte en este caso, la cita correspondiente a que los desastres deben ser dejados de ser concebidos como naturales, sino que tiene una concomitancia, un impacto social, económico, porque al final de cuentas esto devasta la sociedad. Esto es lo que genera un desastre desde la perspectiva de Wanda Solars. Ariel Andrés Dierazú, ¿no?, comparte estos factores, serían en el caso del riesgo social o en el caso del riesgo, el riesgo como tal, la vulnerabilidad, ambos mantienen estrecha relación, ya que el segundo término propensa en mayor medida al primero. Por otra parte, hace referencia en la construcción social de riesgo, aquí incluye un elemento fundamental que es lo cultural, pero también las creencias religiosas de cada sociedad o de otra índole, es decir, lo que impacta en el desarrollo normal de la vida, lo que impide que la gente se desarrolle normalmente en su diario vivir, en su cotidiano vivir, es parte de lo que significa también la construcción social de la gestión social de riesgo, ¿no? Entonces, imagínense, cuando hacemos referencia a la interrupción de la cotidianidad, cuando hacemos referencia a la interrupción de lo que estamos haciendo día a día y pasamos de hacer o dejamos de hacer, es parte en este caso de esta concepción social del riesgo de desastres. Coincide con la afirmación de que los desastres dejaron de ser, o sea, debe dejarse de la concepción natural de los desastres, ¿no?, ya que no solo se tiene en cuenta los daños materiales ante los mismos, sino que se considera los efectos secundarios y a futuro sobre el accionar de las sociedades y su dinámica. Y por último, Daniela Di Lello, ¿no?, en base a los conceptos planteados, nos identifica en este caso también dentro de los factores fundamentales de riesgo, los eventos físicos, la vulnerabilidad y fundamentalmente la concepción que permite comprender que el riesgo no se encuentra unívocamente construido por factores naturales. Este es otro elemento que también nos plantea en el debate Daniela Di Lello. No está constituido unívocamente solamente por factores naturales. Existen amenazas, existen factores externos que generan en este caso acciones en contra de la sociedad, pero no, esto no está solamente construido por un factor, digámoslo así, en este caso como amenaza natural o de otra índole. La construcción social de riesgo parte del supuesto que en el ambiente detenta una serie de posibles eventos físicos que se generan a partir de dinámicas naturales. Sin embargo, al igual que coincidentemente con sus amigas o compañeros, ¿no?, debe entenderse a partir de lo que significa esta interpelación a las acciones humanas. En líneas generales, concuerda con lo expresado en la frase citada, en tanto considero, y esto es importante, ¿no?, que la concepción de riesgo debe incorporar aspectos sociales para alcanzar la comprensión del mismo. Partiendo de una definición amplia del ambiente, podemos comprender que esta no solo representa los factores físicos naturales, sino que debe entenderse que integra también los medios de producción, características sociales, culturales, y que justamente todas estas cuestiones inciden para no solo alcanzar una conceptualización de aquello. Me parece interesante estos aportes, ¿no?, ya que a partir de esto vamos a dar lugar, bueno, gracias Laura por grabar, justo te iba a decir si alguien me puede ayudar a grabar. Vamos a dar lugar a esta otra faceta o esta otra parte complementaria con todo lo que estamos viendo, concerniente a entender de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. Reitero, si ustedes revisan el plan global, ¿no?, vamos a poder identificar que lo social, ¿no?, en esta propuesta está íntimamente demarcada como una situación fundamental para entender el desarrollo de la misma cursada. No sé si se ve el PowerPoint. Bueno, ahora sí, buenísimo. Ahora sí quisiera escucharlos.
Ya a estas alturas ya del partido, ¿no? Es importante escuchar la claridad o los aportes concernientes a distintos conceptos, concernientes a distintas, en este caso, expresiones, ideas, intercambio. Sería lindo poder tener un intercambio permanente, un diálogo permanente, porque de eso se trata. El conocimiento es una construcción social y es importante en este caso poder generarlo, compartirlo, afianzarlo y generar un nuevo conocimiento a partir de estas dinámicas dialogadas. Por todo aquello, me gustaría que ustedes, a partir de la misma dinámica que les planteé en la anterior clase, me puedan aportar sobre su concepción, sobre su conocimiento y fundamentalmente su perspectiva y noción de lo que significa el tema de la vulnerabilidad. Bueno, no tengo problemas para cambiar el PowerPoint, no sé si es mi computadora. Voy a volver a compartir, disculpen. No sé si me colgué, sigo en el aire, sigo al vivo. Sí, está en vivo todavía. Sí, profe. Y el puntero del mouse se mueve también. Sí, no sé por qué no puede avanzar. Ahí está, ahora sí. Bueno, está igual que la camarita de Patricia, hay que darle la vuelta a esto. Bueno, esta clase vamos a ver algo y que si han podido leer, me encantaría, si alguien lo ha leído, el textito para bueno, lo que sería para el foro 4 me dice, me gustaría escuchar mucho sus percepciones. La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. Y vuelvo a repetir este concepto holístico. Cuando hacemos referencia al holístico, hacemos referencia a un conjunto, a una integralidad. Entonces, entiéndase bien que ha habido varios aportes desde distintos enfoques, desde distintas ciencias en la construcción de estos conceptos. Pero ahora, uno de los debates fundamentales que se dan en la actualidad, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, es cómo se piensa, se repiensa, se plantea esta articulación de estas distintas concepciones desde distintos enfoques, desde distintas ciencias. Por eso es que existe una necesidad y que se expresará seguramente en las posiciones que uno vaya a asumir con respecto a distintos temas, ¿no? Y eso es lo que un poco vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Por eso tengo una pregunta para toda la clase y reitero, aquí lo que se valora fundamentalmente no es, disculpen la expresión, no es que no hay, en realidad, mejor dicho, participación mala. No hay ninguna participación mala, todos son buenas y nos permiten consolidar la construcción del conocimiento y posteriormente evolucionar a un nuevo conocimiento a nivel individual y colectivo. Por ende, la pregunta es la siguiente para todos ustedes y yo voy a valorar mucho y voy a tomar muy en cuenta sus participaciones. ¿Qué entienden por vulnerabilidad? Esa es la pregunta que hoy les planteo antes de proseguir con lo que significa la exposición dialogada. Así que el que desee puede hacer uso de la palabra y compartir su percepción sobre lo que entiende por vulnerabilidad. Para mí Sí, perdón. Sí, adelante. Para mí la exposición a un potencial, no sé si riesgo es la palabra, pero o alguna situación de conflicto, o sea, de una sociedad o de una persona o de un conjunto de personas o de algún elemento, de alguna infraestructura, depende de lo que se esté evaluando, digamos, pero me parece que es eso, tipo la exposición y o sea, no quiero caer en la palabra vulnerabilidad otra vez, pero no la exposición con herramientas de defensa, sino o que te tome de sorpresa o que no esté planificado algún plan de contingencia, no sé cómo redondear la idea. Pero en breves palabras eso, tipo la potencial exposición a algún riesgo o algún daño. Muchas gracias. El elemento que nos plantea el compañero, exposición, riesgo,
creo que hablaba también del problema, del conflicto, perdón, hablaba del tema de sociedad y también de lo que significa daño. Muchas gracias, un poco para redondear la idea. Adelante, la siguiente persona. Sí, yo creo que perdón que interrumpa. Em, el concepto de vulnerabilidad, tal cual está descrito en el texto, eh, se debe abordar la definición de acuerdo a qué contexto. O sea, el texto dice que se habla de que se aborda de una manera holística. El abordaje de los riesgos de la vulnerabilidad ha sido abordado por distintas ciencias de acuerdo al contexto. Yo creo que hoy en día hablar de vulnerabilidad es, como también en línea a lo que dice el texto, es una condición de desventaja. ¿Desventaja frente a qué? Una desventaja frente al acceso a una política democrática, a una desventaja económica que impacta en el acceso a ubicación de las personas en determinados puntos estratégicos del área urbana o del espacio geográfico. También una desventaja que hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, yo trabajo en desarrollo social, hoy se acuña el concepto de vulnerabilidad socioambiental, ya no es socioeconómica. Una vulnerabilidad socioambiental está imbuida por la inequidad en la distribución de la riqueza y que estos son vulnerados los derechos en el acceso sociales para un desarrollo óptimo. No quiero reiterar mucho la palabra social, pero es lo que me viene a la cabeza. Y también está expuesto a un riesgo ambiental, o sea, las personas que no tienen capacidad de acceso económico a puntos estratégicos y de servicios esenciales básicos que tienen las áreas urbanas con respecto a las infraestructuras, se ven obligados a poblar eh, lugares que el mercado inmobiliario no les es apetecible y, bueno, en condiciones, no sé, por ejemplo, ¿no? En Almirante Brown está el barrio El Trébol, que está próximo al arroyo San Francisco Solano, bajo un puente que en periodos de lluvias provoca, está en la población en situación de riesgo y provoca desastres en periodos de lluvias, además de las vulnerabilidades de enfermedades por estar conviviendo ahí. Entonces, coincido con el texto, es que es una condición de desventaja. Muchas gracias. Identifica al compañero el tema de desventaja, condiciones socioeconómicas, ambientales. Ahí podríamos hablar de la planificación territorial, del acceso no a, por ejemplo, servicios básicos o lo que significa también el tema del el acceso a una vivienda y otros elementos importantes concernientes a entender la vulnerabilidad, pero que también impacta de forma diferenciada, un poco lo que decía el compañero, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Otra participación? Hola, profesor. Bueno, si puedo dar mi opinión. Bueno, yo sí coincido en lo que dicen mis compañeros y bueno, en un lenguaje coloquial y rápido, digamos, lo primero que viene en mente es, no sé si es la palabra, pero la condición o el grado de poder ser afectados de un sector natural, de un área construida, de lo que sea que forme parte de los distintos territorios, de poder ser afectados ya sea por un desastre ambiental, por una por un, cuestiones no me sale la palabra ahora, pero también de economía, ¿no? Ante algo que pueda llegar a causar un cierto daño en ese recorte, digamos, de población o área natural o lo que sea. La capacidad de poder ser afectados por algo de manera negativa. Eso es lo primero que me viene en mente cuando escucho hablar de vulnerabilidad. Muchas gracias. Ahí complementa, ¿no? Manifiesta el tema del daño, el tema de la afectación, ¿no? Dos elementos que también plantea la compañera. Muchas gracias. ¿A otra persona tal vez que quiera hacer uso de la palabra? Hola, buen día. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Buen día. A mí, lamentablemente, hoy en día lo que se me viene primero a la cabeza cuando se habla de vulnerabilidad es la vulnerabilidad en los sectores de las personas con menos recursos. Pero repensando un poco de manera holística, pienso que en cierta manera todos somos vulnerables y todos tenemos un riesgo independientemente del lugar donde vivamos o de la cantidad de recursos económicos, tecnológicos o sociales que
que poseamos. Sin eso, quitarle la relevancia a tener que gestionar los lugares que necesitan más ayuda, obviamente. Muchas gracias. El tema de lo que significa dentro, digamos, de lo que son mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, identifica ahí el compañero lo que significa la vulnerabilidad, pero concernientes a distintos escenarios, terminando o planteando el concepto de lo que significa la diferencia a partir de lo que es una situación, en este caso, dentro de nuestra sociedad, una estratificación, se podría decir también, ¿no? Muchas gracias por la participación. ¿Otra persona? Hola, ¿se escucha bien? Fuerte y claro. Para mí, consideraría que vulnerabilidad es como una condición particular de un grupo de personas, o en general, coincidiendo con el compañero que habló recién, todos tenemos cierto grado de vulnerabilidad, y lo entiendo como una debilidad o una preparación previa que tenemos para responder ante una amenaza o lo que sea. O sea, ante algo externo. Es una debilidad o algo que nos resta, en general, para responder o encarar una situación problemática. Yo lo entiendo por ese lado. Y bueno, coincido con el compañero anterior que dijo que todos estamos en esa misma situación, con distintos niveles o grados, pero que somos todos vulnerables. Muchas gracias. El compañero inserta lo que significa el tema de lo que es la capacidad de respuesta, ¿no? A partir también de lo que significa el riesgo como parte de esta conceptualización. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Otra persona? ¿Qué tal? Acá Ariel. Sí, yo creo que la clave que ya se dijo es el tema de la palabra desventaja. Creo que por ahí se entiende bien el concepto y ampliando lo que es desventaja, entiendo que una vulnerabilidad implica que una persona, una población cuenta con menos recursos, ¿sí? O sea, está en una situación de desventaja, menos recursos que pueden ser económicos, psíquicos, intelectuales, culturales, educativos. En ese sentido, sí, digamos, cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida, en alguna situación, aunque en términos, digamos, no, eso no implica que todos seamos vulnerables en la misma dimensión, digamos, ¿no? Por eso es que, claro, es una cuestión compleja, pero creo que la clave pasa por ahí para entenderlo. Muchas gracias. Concepto de desventaja y concepto de diferencia de lo que significa la vulnerabilidad. No todos somos vulnerables de la misma forma, es decir, hay una diferencia según lo que plantea Ariel. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Otra persona tal vez? Hola, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Bueno, hace mucho tiempo había un programa que era Vulnerables, se llamaba, y tocaba los temas de que todos eran diferentes a distintos problemas, ¿no? Es decir, todos somos vulnerables ante distintas situaciones, como decían los compañeros antes, algunos pueden tener temas económicos, otros de vivienda, otros de diferente índole, pero en realidad la posibilidad de ser débil en algunas situaciones, poder ser lastimado, poder ser atacado por algo, ¿sí? Llamarlo así por decir, ¿no? Pero sentirse eso, sentirse que uno puede estar en una situación que le puede causar algún daño de diferentes maneras, ¿no? Pero creo que todos somos vulnerables a distintas situaciones que se nos pueden presentar. Muchas gracias. Ahí conceptualiza la compañera con respecto al tema de que todos, ¿no?, tenemos algún grado o algún tipo de vulnerabilidad económica, social, ambiental.
o de otra índole. Muchas gracias. Le agradezco por su participación. ¿Otra persona? Profe, ahí comentó Yara en el chat. Ah, ya, no lo vi. Si lo puedes leer, por favor. Sí, dice, buenas tardes, la capacidad a ser dañado o sufrir un daño, o también la capacidad que poseemos para afrontar esas situaciones. Tal vez la palabra no es capacidad porque sería una debilidad. Eso es lo que escribió. Vulnerabilidad, entonces, como daño, ¿no? Y también, por lo que escuché, ¿no? La capacidad, bueno, relativamente para lo que significa seguramente la recepción o en este caso el impacto de este evento adverso, ¿no? La capacidad, muchas gracias. ¿Perdón? Para afrontar esa situación. Capacidad para afrontar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe. Adelante. Dauricio, Ariel. Adelante. Bueno, con respecto a mi opinión, yo veo que todos están asociando el concepto de vulnerabilidad como algo asociado a lo negativo. Y a mí me da la sensación de que cuando hablan de vulnerabilidad, hablan de adaptabilidad, ¿no? También, que tiene que ver con que uno está propenso a un cambio, pero no necesariamente puede tomarse como algo negativo. Si uno tiene la capacidad de reconvertir eso negativo en algo positivo, me parece que también se habla de la adaptación a esa situación. Vulnerable como algo propenso a un cambio, ¿no? A la adaptación. Ok, muchas gracias. La propensión, ¿no? Un momento distinto, un cambio, ¿no? Es decir, algo que está en movimiento, es otro de los elementos que nos aporta ahí el compañero. Muchas gracias, muy amable. ¿Otra participación? Bueno, les agradezco sus participaciones, todas muy valiosas, muy importantes, muy enriquecedoras. Entonces, con estas participaciones vamos a pasar a ver un poco lo que significa los enfoques sobre vulnerabilidad y riesgo desde lo que significa a nivel genérico, las ciencias naturales, las ciencias aplicadas y las ciencias sociales. Y aquí ustedes van a poder tener un poco este trayecto, esta evolución de los conceptos y cómo estos han aportado cada uno, porque los aportes de estas tres ciencias, las naturales, aplicadas, las sociales, están generando hoy una visión holística, integral de la gestión de riesgo de desastres. Una se complementa con las otras a partir de enfoques multidisciplinarios, que es en realidad la lógica actual del conocimiento. Ya no puede existir un conocimiento mosaical, fragmentado, sino que tiene que haber un conocimiento que se vaya complementando. Y a eso nos referimos con la multidisciplinaridad, es decir, desde distintas ciencias, enfocar un mismo fenómeno, un mismo hecho social, un mismo problema. ¿Cómo le enfoca las ciencias sociales? ¿Cómo le enfoca las ciencias aplicadas, las ciencias naturales? Un mismo fenómeno, pero evidentemente con aportes concernientes a cada una de estas ciencias, con sus particularidades, con sus propios métodos, con sus propias nociones, en algunos casos con sus propios conceptos. El esfuerzo en la actualidad, y ustedes lo palpan en permanente, en todo el desarrollo no solamente de la carrera, sino de su vida cotidiana, es cómo complementar este conocimiento entre las ciencias. Entonces, vamos a ver a nivel genérico la evolución del enfoque de las ciencias naturales. Ahí podemos mencionar a la geología, la física, la biología, la química, concerniente a riesgo y la vulnerabilidad. Dentro de lo que significa, reitero, el enfoque de las ciencias naturales, se concibe la denominación de desastres naturales, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta,
Porque si ustedes revisan hasta ahora la mayoría de la literatura concerniente a los desastres, todavía vamos a ver una fuerte influencia de concebir los desastres como naturales, ¿no? En el cotidiano de las personas muchas veces ocurre un terremoto, un sismo, un tsunami, y hablamos del desastre natural, ¿no? Esta concepción, ¿no?, ha sido utilizada para referirse a la ocurrencia de fenómenos severos de la naturaleza. Entonces, aquí el primer aporte de las ciencias naturales, sin lugar a dudas, ha sido la concepción, y esto reitero no solamente a nivel de un país, sino a nivel mundial, ¿no? Concebir a los desastres como naturales, como algo que impactó y que el desastre como tal se concibe como natural. Esta lectura, esta concepción, ha favorecido la creencia de que no hay casi nada por hacer. Claro, si es un fenómeno natural, es un desastre natural, ¿no?, el desastre como tal. Y por ende, bueno, no hay mucho lugar a poder realizar, hay muchas acciones que se pueden realizar, sucedió como tal, y no se puede dejar, en este caso no se puede evitar. Por ende, los fenómenos naturales son considerados como inevitables, hechos del destino en algunos casos, porque así se concebía, de la mala suerte, o incluso se les ha atribuido causas sobrenaturales o divinas, no solamente dentro de las mismas ciencias, sino fundamentalmente en la sociedad. Bueno, se dio el desastre, es un desastre natural, qué mala suerte, no está lloviendo, pucha, hemos tenido una mala situación, ni modo, es parte de la naturaleza y frente a la naturaleza no podemos hacer nada. Esa es la concepción un poco que se tenía a partir de un primer momento de la evolución de la concepción del desastre como algo natural. Vestigios de este tipo de interpretación se encuentran en las legislaciones, es decir, en las normas, leyes de algunos países todavía en la actualidad, ojo, donde aún se utilizan en la definición dentro de esta normativa, por ejemplo, la concepción de acto fortuito o acto de fuerza mayor, afirmaciones como la ocurrencia de un desastre natural. Claro, ustedes no son estudiantes de Derecho, ¿no? Pero seguramente este concepto es algo que han debido escuchar, han debido palpar, hasta en las mismas noticias, ¿no? Ah, bueno, fue un acto fortuito, fue un acto de fuerza mayor, ni modo, es un desastre natural y frente a eso no se puede hacer nada. Pero esta concepción, esta visión, estos vestigios todavía que existen en algunas normativas, dan lugar a entender estos fenómenos de naturaleza, ¿no?, como algo, reitero, inevitable o producto de lo que significa la mala suerte y en algunos casos concepciones sociales, concepción de la sociedad, imaginarios de la sociedad, y eso vamos a verlo después, cómo afectan a esta construcción del riesgo y el desastre, que contemplan como obra de alguna divinidad. El entendimiento de estos fenómenos de la naturaleza ha favorecido a que el tema de los desastres siga siendo abordado por muchos como un asunto exclusivamente asociado con los mecanismos físicos que generan estos sucesos naturales. Entonces, es el mecanismo físico, es la acción de lo que significa en esta situación, la acción de la naturaleza, un sismo, un huracán, un tsunami, ¿no? La perspectiva y el enfoque a partir desde las ciencias naturales que se ha centrado fundamentalmente su trabajo científico, porque es científico el trabajo que han realizado. Pero su concepción se basa en estudiar estos mecanismos físicos que de alguna otra forma están vinculados directamente con el conocimiento de las amenazas. Es decir, se sigue asimilando, reitero, a los desastres como fenómenos como tal, ¿no? Entonces, el desastre es el fenómeno mismo, es el fenómeno como tal, es el desastre en sí. El huracán es el desastre, el sismo es el desastre, ese es el desastre. El deslizamiento es el desastre. Por eso la concepción de desastre natural. Amparados en esta circunstancia, hay quienes han justificado ante comunidades afectadas la ocurrencia de daños y pérdidas tratándolas como consecuencias inevitables. Bajo esta situación de que el desastre es natural,
Bueno, claro, si hay una inundación, si hay una afectación, un terremoto, un sismo, deslinda de alguna otra forma responsabilidades, autoridades locales, nacionales, departamentales, provinciales, ¿no? Que, claro, como es un fenómeno natural, no hay nada que hacer. Y reitero, dentro de las normativas de las legislaciones todavía se contempla las concepciones de actos fortuitos o de fuerza mayor. Por ende, como es algo inevitable, ni modo, no habría responsabilidad. El gran aporte y contribución de este enfoque es el estudio de los fenómenos geodinámicos e hidrometeorológicos al conocimiento de la amenaza o peligro que representa la posible ocurrencia de fenómenos intensos y nocivos. En la concepción de la gestión de riesgo de desastres, sabemos muy bien que las amenazas, el conocimiento de las distintas amenazas es fundamental para la reducción del riesgo de desastres. Si no tenemos conocimiento científico de lo que significa una amenaza, ¿no? Ya sea natural o de otra índole, esto no permitiría plantear una visión integral de la gestión de riesgo de desastres. Por ende, el aporte fundamental de este enfoque, de estas concepciones, ha sido sin lugar a dudas el conocimiento de la amenaza. Pero, por ejemplo, de alguna otra forma, el estudio histórico, a cuánto sube o no el caudal de un río, o las precipitaciones fluviales, cómo se desarrollan en el ámbito de lo que significa los últimos 50 años. Cuando ha habido crecidas o picos más altos concernientes a esta afectación, o en el estudio de lo que significa fenómenos naturales con respecto a las sequías o, en este caso, sus antagonismos como tal. Entonces, el gran aporte científico es justamente el conocimiento de las distintas amenazas. Pero reitero, a partir de una concepción de que el desastre es natural. Lo decíamos, ¿no? Este gran aporte de las ciencias naturales a la estimación de riesgo es notable y sin duda necesaria. Sin embargo, no es suficiente para enfocarnos en lo que significa la concepción de riesgo, porque se entiende simplemente como el potencial de consecuencias o pérdidas, ¿no? No existe esta posibilidad de afrontar el riesgo, mejor dicho, bajo esta lógica de un potencial de identificar pérdidas o consecuencias a futuro. En caso de que se presenten fenómenos naturales, evidentemente va a haber una afectación. Y aquí el término de riesgo nuevamente entra en lo que significa la conceptualización. ¿Podemos entender riesgo desvinculado de la amenaza, por ejemplo? ¿Podemos entender el riesgo desvinculado de una acción o, en este caso, un impacto de fenómenos adversos? Esa es un poco la perspectiva. Fue muy común que se denominara riesgo a la estimación de una posible ocurrencia de un fenómeno. Y por esta razón es común aún encontrar esta apreciación en los especialistas que estudian fenómenos como los terremotos, los deslizamientos, tormentas, etc. Está totalmente vigente esta concepción, pero que, reitero, enfoca su conocimiento en el estudio de la amenaza, ¿no? En este caso bajo una concepción natural. Y por ende, el riesgo desde este enfoque se contemplaría como parte de una articulación o una estimación de la posible ocurrencia. Es posible que ocurra, ¿no? De un fenómeno natural. Entramos entonces un poco a ver el enfoque en términos genéricos que le da a las ciencias aplicadas a lo que significa la vulnerabilidad de riesgo y en este caso también a otros conceptos conexos. Dentro de las ciencias aplicadas, simplemente para que se tenga una visión genérica, podríamos hablar de las ingenierías, la economía, la gestión del medio ambiente, planificación territorial, etcétera, que cada uno desde sus distintos conocimientos, desde sus distintos métodos científicos, han generado un gran aporte para lo que significa la concepción de la gestión de riesgo de desastres. El énfasis en lo que significa las ciencias aplicadas, ¿no?
se da en que el daño no solo se debía a la severidad del fenómeno natural, y es importante entender ya este nuevo aporte que se va a identificar, sino también a la fragilidad o vulnerabilidad de los elementos expuestos. Esto favoreció una concepción de riesgo y de desastre más completa. Recordemos, las ciencias de la naturaleza hacen referencia a estudiar el fenómeno natural, la amenaza como tal, digámoslo así. Pero para las ciencias aplicadas es fundamental, sin lugar a dudas, ver el tema del fenómeno natural. Pero, reitero, esto debe también identificar, y es el primer salto que se da para identificar el concepto de fragilidad o de vulnerabilidad. ¿A partir de qué? De elementos expuestos. Podríamos mencionar ahí un ejemplo de cómo este aporte se ha materializado, no solamente en la concepción dentro de la academia, sino también dentro de lo que significa las actividades cotidianas en la sociedad. Las compañías de seguros, por ejemplo, esas compañías que te plantean comprar el riesgo, ¿no? O en este caso, poder realizar algún tipo de cuantificación de lo que significa algunos impactos, que desde entonces, sin lugar a dudas, fue entendido como la pérdida factible y el análisis de la probabilidad de fallo o de accidente en sistemas mecánicos e industriales, consolidando así un nuevo paradigma en lo que atañe al análisis de riesgo, seguridad y confiabilidad de sistemas. El nuevo aporte que realizan, no solamente a partir del conocimiento de lo que significa el fenómeno natural, la amenaza, sino también es identificar que esto está íntimamente vinculado con la concepción de la vulnerabilidad, de la fragilidad, desde esta perspectiva, desde este enfoque. Pero a partir de lo que significa la pérdida factible y el análisis de esta probabilidad de fallo o de accidente, ¿no? Por ejemplo, en una industria, en una fábrica, puede generarse daños, puede generarse acciones que estas deben ser cuantificadas. ¿Para qué? A partir de esta lógica de las compañías de seguros para poder cubrir posteriormente esta situación. En este enfoque, otros aspectos entran a jugar un papel igualmente importante. Los elementos expuestos y su vulnerabilidad, es decir, los sujetos o sistemas que podían ser afectados y sus características. Aquí empieza a tomar cuerpo, a tomar en este caso una significancia, valga la redundancia, fundamental en lo que refiere la vulnerabilidad. Pero a partir de lo que va a ser todavía una concepción que, digámoslo así, todavía sería parcial, todavía no estaría contemplando otros aspectos que obviamente va a ser después el aporte de las ciencias sociales. Un sismo en un desierto, por ejemplo, ¿no? O un huracán en el centro del océano, desde esta perspectiva, no pueden considerarse como un peligro al no haber nadie expuesto o que pueda ser afectado. Es decir, no significan riesgos para nadie en términos pragmáticos. Este enfoque, sin lugar a dudas, nos permite ya tener un nuevo paradigma, una nueva concepción, mejor dicho, con respecto al tema de lo que es la vulnerabilidad. Inserta la lógica de vulnerabilidad, de fragilidad, pero en la medida de que tenga un impacto que obviamente después debe ser cuantificado. En este enfoque, el riesgo se obtiene como el resultado de la modelación probabilística, de la amenaza y de la estimación del daño. Reitero, lo que se busca aquí es estimar el daño, es cuantificar el daño, porque obviamente la lógica es después tener una lógica de resarcimiento en algunos aspectos, como por ejemplo lo que era en este caso la aseguradora de riesgos y en este caso para poder identificarlos. Que puede sufrir un sistema el cual puede obtener también en forma analítica o basado en información empírica.
empieza a desarrollarse ya la perspectiva de la cuantificación con respecto a lo que significa el daño. La posibilidad de cuantificar y obtener resultados en términos de probabilidad ha facilitado que este enfoque se consolide bajo el postulado de que el riesgo es una variable objetiva. Ojo, el riesgo es una variable objetiva y que se puede cuantificar. Es importante este concepto, ¿no? Porque cuando hablamos de lo objetivo, cuando hablamos de lo subjetivo, ahí vamos a tener bastantes debates, bastante confrontación de ideas. En esta primera fase, este enfoque hace referencia a que en este sentido el riesgo es una variable objetiva que se puede cuantificar, que se puede en este caso estadísticamente, numéricamente medir su magnitud. Entonces, tenemos el aporte de las ciencias naturales, el entendimiento científico del fenómeno natural, de la amenaza natural, digámoslo así, pero contiene una concepción del desastre natural. Ingresa a las ciencias aplicadas y además de la concepción del fenómeno natural, inserta la concepción de la vulnerabilidad o la fragilidad, pero tomando en cuenta ciertos aspectos concernientes a la cuantificación del daño, a la cuantificación del riesgo bajo la lógica de la objetividad. Es decir, poder cuantificar seguramente, como poníamos un ejemplo, para poder resarcir posteriormente. Y después de eso, en un debate reciente, ingresan el aporte de las ciencias sociales. Porque dentro de la lógica de la gestión de riesgo de desastres, de la reducción de riesgo de desastres, estas dos ciencias son las primeras en identificar, en poder realizar mapas de riesgos, de amenazas, identificar lo que significa el estudio meteorológico o en este caso los mecanismos donde se desarrollan la actividad sísmica, etcétera, etcétera. Aquí vamos entonces a identificar el aporte de las ciencias sociales para simplemente conocimiento, por ejemplo, la sociología, antropología, trabajo social. El enfoque o la teoría social de los desastres involucra estudios principalmente sobre las reacciones y la percepción individual y colectiva. Las ciencias sociales introducen entonces que para entender esta perspectiva se debe tomar en cuenta las percepciones individuales y colectivas. ¿De quién? Obviamente de la sociedad, de los seres humanos, de las mujeres, de los hombres, de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, etc. El desastre, desde la perspectiva o el enfoque de las ciencias sociales, no es sinónimo de evento natural. Reitero, el desastre desde la perspectiva de las ciencias sociales no es sinónimo de evento natural y sus aportes en relación con la necesidad de considerar la capacidad de adaptación o ajuste de una comunidad ante la acción de eventos naturales o tecnológicos fue, sin duda, la base conceptual del concepto de vulnerabilidad. Entonces, bajo este enfoque realmente hay una ruptura fundamentalmente con las ciencias de la naturaleza, con las perspectivas que concebían el desastre natural y que el fenómeno per se, la actividad física per se, era el desastre como tal. Y que reitero, desde estos enfoques, era imposible prever, y era inevitable poder evitar, valga la redundancia, el desastre natural. Mientras que para las ciencias sociales, el desastre no es natural. El desastre tiene un impacto social. Este enfoque plantea que la vulnerabilidad tiene un carácter social y que no solamente está referida al daño físico o a determinantes demográficas. Desde estas perspectivas, reitero, en este caso, la vulnerabilidad, ¿no?, a partir de esta construcción social, no está referida al daño físico como tal. Bueno, ha habido un terremoto, ha habido un sismo, se ha afectado la infraestructura, se ha afectado los medios de vida, pero
la vulnerabilidad estaría profundamente vinculada, y ese es el aporte de las ciencias sociales, con respecto a lo que significa la sociedad como tal. Por ende, un desastre en realidad ocurre solo cuando las pérdidas producidas por un suceso superan la capacidad de la población de soportarlas. Si ustedes recuerdan los aportes que se planteaba con respecto a la vulnerabilidad, se lo este elemento, ¿no? La capacidad. Y de alguna otra forma, vinculado con estos enfoques, se va planteando la lógica de resistencia, ¿no? ¿En qué medida una sociedad, ¿no? Un conglomerado, no solamente individual, sino colectivo, plantea o está vulnerable? Evidentemente, frente a un fenómeno natural, evidentemente una amenaza natural, pero ya hemos visto que las amenazas son múltiples, ¿no? Amenazas socionaturales, amenazas antrópicas, biológicas, tecnológicas, etc. Pero la vulnerabilidad aquí estaría planteada como la capacidad que tiene la población para resistir frente a un, en este caso, evento adverso. En la medida de que esa capacidad es rota o es sobrepasada, ahí, desde las ciencias sociales, se podría hablar de vulnerabilidad. Por ende, la vulnerabilidad no se puede definir o medir sin hacer referencia a la capacidad de la población de absorber, responder y recuperarse del impacto del suceso. Nuevamente haciendo referencia a estas capacidades dentro de la sociedad. Cuando estas capacidades han sido sobrepasadas, bueno, ahí sí tendríamos que hablar de vulnerabilidad. Por ejemplo, en dos países con diferente salud económica e institucional, un suceso que puede pasar desapercibido en un país grande podría significar una catástrofe en un país pequeño, debido a la capacidad de cada uno de los sistemas sociales involucrados. Este es un ejemplo muy importante, ¿no? Un mismo fenómeno en un país desarrollado, entre comillas, porque ahí yo siempre pongo mis peros, y un país bajo estas concepciones subdesarrollado, ¿no? Va a impactar de forma distinta. Y por ende, lo que en un país no va a significar mayor resonancia, mayor impacto, no va a significar mayores daños o pérdidas, en otro país puede significar un desastre de ámbito nacional o de carácter nacional. A eso un poco nos referíamos con las diferencias a partir de las capacidades para poder resistir frente a un evento adverso. La vulnerabilidad está establecida de acuerdo con las condiciones políticas, sociales y económicas de la población. La vulnerabilidad es el grado en que las diferentes clases sociales están diferencialmente en riesgo. Se hablaba en el aporte inicial en lo que significa esta lluvia de ideas con respecto a lo que significa esta diferencia social, estas diferencias sociales, ¿no? Y hoy más que nunca, ¿no? Estos términos que nos plantean que en torno al COVID-19, ¿no? Tiene que haber distanciamiento social, muchos dicen, pero en realidad lo correcto es que debe haber distancia física, no distanciamiento social. Porque el distanciamiento social hace justamente referencia a reafirmar estas diferencias dentro de la sociedad a partir, por ejemplo, del acceso al poder, del acceso a la representación, del acceso a lo que significa el términos de ingresos económicos. Esa es diferencia social, ¿no? La diferencia entre estratos, clases sociales, diferencias étnicas, identitarias, el enfoque de lo que es el género, ¿no? Mientras que la distancia física es otra cosa. Pero claro, a veces lo que se busca, y dentro de este enfoque social, dentro de este enfoque de las ciencias sociales, es generar, magnificar ciertas situaciones en desmedro de la población. Ahí el rol de los medios de comunicación, reitero, desde este enfoque, tiene preponderancia, así como puede generar condiciones negativas de resiliencia, ¿no? O puede profundizar la vulnerabilidad de la sociedad, todo dependiendo del enfoque que da a los distintos fenómenos. Se identifican múltiples factores sociales como la fragilidad de las economías familiares y colectivas,
la ausencia de servicios sociales básicos, la falta de acceso a la propiedad, al crédito, la presencia de discriminación étnica, política o de otro tipo, la convivencia con recursos de aire y agua contaminados, altos índices de analfabetismo y ausencia de oportunidades de educación. Desde las ciencias sociales, este enfoque hace referencia a que no se puede entender la vulnerabilidad si es que no se toma en cuenta estos factores. Entonces, dentro de esta perspectiva se plantean modelos para entender la concurrencia y la relajación, por ejemplo, con respecto a lo que significa la sociedad. La vulnerabilidad, reitero, desde el modelo de concurrencia y relajación, estaría conceptuada bajo o se obtendría a partir de la identificación de las presiones y relaciones sociales desde lo global hacia lo local. Causas de fondo, como veríamos, por ejemplo, en la anterior clase, en el modelo PAR, que serían estructuras sociales, políticas, económicas, o un nivel intermedio, como son las presiones dinámicas. Eso es lo que veíamos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Las presiones dinámicas, como el crecimiento de la población que afectaría la urbanización, la densificación, la degradación ambiental y el nivel local como parte de estas lógicas o como condicionantes de inseguridad. Por otra parte, existe el modelo de acceso que plantea algo similar, pero bajo otra lógica. No ver lo global a lo local, sino plantear desde lo local, la construcción de lo que significa esta perspectiva. De lo local hacia lo global. Su argumento se fundamenta en el hecho de que ante una igual amenaza, reitero, ante una igual amenaza o ante el mismo potencial de daño físico, el riesgo de las familias puede ser diferente dependiendo de la capacidad de cada una de absorber el impacto. Es muy conocido la frase de que cuando llueve moja a todos, ¿no? Eso es mentira. Cuando llueve moja a algunos. Cuando llueve, algunos están tranquilos en casa. Y cuando llueve, puede generar un desastre en otras situaciones. Eso depende de la vulnerabilidad de distintas comunidades, sociedades, estados, naciones, países. No llueve para todos por igual. Esa es una falacia, ¿no? Es un poco lo que plantea este modelo. En síntesis, los enfoques sociales hacen énfasis en el rol activo que las personas tienen en la construcción del significado de riesgo y en el papel de la comunicación como poder de transformación. Lo decíamos hace un momento. Los medios de comunicación de esta perspectiva pueden amplificar, pueden profundizar el riesgo, pueden profundizar el desastre, la catástrofe, o pueden ayudar a mitigarlo, pueden ayudar a reducirlo. Porque dentro de esta perspectiva, la construcción, la concepción de lo que las personas piensan o tienen en su imaginario es fundamental. Para finalizar, estos tres enfoques, las ciencias naturales, que hacen énfasis fundamentalmente en un primer momento en la conceptualización, conocimiento científico de los fenómenos naturales, de las amenazas como tal, que es parte de su perspectiva científica del conocimiento, ¿no? Pasando a lo que son las ciencias, en este caso, que nos permiten entender el aporte de lo que es la vulnerabilidad, pero a partir de lo que es la concepción de identificar el riesgo objetivo, de identificar la posibilidad de cuantificar los riesgos o los daños o los impactos producto de lo que significa estos fenómenos naturales o de otra índole, ¿no? Y por último, el aporte de las ciencias sociales para entender, como ustedes han podido observar, una lógica mucho más social, mucho más desde las personas, desde las construcciones sociales, desde el acceso al poder, desde las estructuras que tenemos en nuestra sociedad. Se debe plantear una articulación interdisciplinaria, un enfoque integral, holístico, del riesgo y la vulnerabilidad. Porque no se puede, y ahí tenemos las críticas, ¿no?, a los distintos enfoques, modelos,
En el caso de las ciencias sociales, no se puede solamente tratar de entender la perspectiva o los conceptos imaginarios que tiene la gente con respecto al tema del riesgo, del desastre, ¿no? Pero si no se toma en cuenta, por ejemplo, los avances de lo que son las ciencias naturales, las ciencias exactas. No se ni lo uno ni lo otro, porque tanto sentarse en un solo enfoque, dejando de lado las otras, sin lugar a dudas, nos permiten tener una visión reducida, una visión mosaical y no así una visión integral. Y ahí obviamente la lógica es plantearnos recuperar todos los aportes de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, en lo que significa la gestión de riesgos de desastres, para pasar a lo que hoy, como podemos observar en el marco Sendai, por ejemplo, se plantea a partir de esta interdisciplinariedad, de plantear la articulación de lo global con lo local o de lo local con lo global, de plantear las articulaciones de reducción de riesgos de desastres, no solamente desde la perspectiva de los gobiernos, sino desde la perspectiva de la ayuda internacional. De plantear que el conocimiento, no solamente desde las ciencias, no solamente de lo que significa en este caso el conocimiento científico, como nos plantea el marco Sendai, sino también que pueda compartir, pueda complementarse con el conocimiento local, el conocimiento indígena con respecto al tema de la madre tierra, por ejemplo. Entonces, este es el desafío que se plantea, que la gestión de riesgo colectivo en última instancia involucra tres políticas públicas distintas: la identificación de riesgo, la percepción individual, representación social y estimación objetiva, la reducción de riesgo, prevención, mitigación y el manejo de desastres como respuesta y recuperación. Si entendemos eso, vamos a entender pues que no puede en este momento plantearse una lógica integral holística sin recoger los aportes, los grandes aportes históricos y que han evolucionado para construir la concepción de la gestión de riesgo de desastres. Todo esto a partir, reitero, de una colaboración, de una complementariedad, de una interdisciplinaridad. Porque así como es válido de que la sociedad, la vulnerabilidad es un constructo social, es una construcción social, ¿no? Y que no se puede hoy hacer referencia solamente a que los fenómenos naturales son inevitables y bueno, ni modo, sucedieron y no hay nada más que hacer. Así como cada una tiene sus limitantes, tiene sus grandes aportes. Y ese es el reto que nos plantea la gestión de riesgo de desastres. Y ese es el reto que tenemos conjuntamente con todos ustedes para poder identificar con mayor claridad esta lógica concerniente a estos conceptos y estos aportes. Bueno, no sé si hasta ahí existe alguna pregunta, algún aporte. Tienen los micrófonos disponibles. No, por ahí, como, no sé si a modo de aporte, en realidad es más modo de aporte. Está buena esa concepción de cómo es el abordaje del contexto histórico, de cómo se ha definido el concepto de desastre y de riesgo. Por ejemplo, no sé, uno puede iniciar una etapa de definición de desastre natural en la concepción cuando la religión se volvió monoteísta, a partir del catolicismo, en el cual se hacía referencia a que los desastres eran divinos y estos no tenían... era una imposibilidad, hay una imposibilidad de manejarlos, sino que era como castigo, era un mecanismo también de dominación. Es decir, si la población hace malas cosas, vienen los desastres naturales, referenciaban eso como sistema de dominación, ¿no? Y también le servía al poder feudal en el cual uno decía, te dejo labrar mis tierras, pero tampoco haces una obra pública para que no ocurran los desastres, pero bueno, estaba todo ese sistema de dominación. Después, como se dejó de lado, que se dejó de dominar desastre natural como hecho natural o fenómeno natural, porque en sí el desastre va a ser social y el riesgo social. Los eventos naturales van a seguir existiendo, etc. Ahora, basta la capacidad humana de prevenir esos riesgos, como vuelvo a reiterar, sociales, y que se ocurra un desastre social. Porque después el fenómeno natural va a seguir existiendo. O sea, el tornado o desplazamiento de suelo, inundaciones, también por acción antrópica del hombre, indirecta, en algunos casos provoca el fenómeno natural, ¿no? Pero bueno, esa diferenciación de dejar de decir desastre natural como fenómeno natural
y abordarlo ya más del campo de la ciencia, por ejemplo, la sociología, en la cual dice, no, el riesgo social, la vulnerabilidad social, el desastre social, eso. Así es. Muchas gracias. Muy rico el aporte. Hoy, dentro de lo que significa los organismos internacionales, van a tener claridad en eso. Mejor dicho, existe una total claridad. Los desastres dejaron de ser concebidos como naturales, ¿no? Sí, un tiempo, claro que sí, tuvo mucha influencia a nivel internacional. Hasta había una suerte de catálogo para desastres naturales. Los estados empezaban a plantear normativas en ese sentido. Pero como hemos visto, tenía ciertas limitantes, ¿no? Y de alguna otra forma responde, porque el desarrollo de las ciencias también tiene pues un aporte o fundamentalmente una determinación ideológica, política, filosófica, no está desvinculado, ¿no? Entonces... Ese también fue muy notorio a medida de que la religión dejó de estar en la conciencia colectiva y empezó la ciencia a hacer más fácticos los hechos. Ahí empieza a cambiar los términos o las denominaciones o la definición en este caso del desastre, riesgo y vulnerabilidad. También, o sea, es una ruptura de paradigma, el enriquecer a través de más ciencias y quitar ese monopolio de conocimiento que tenías ante la iglesia. También se puede establecer un paralelismo, por ejemplo, por ahí había, no quiero decir que había más ciencias holísticas, pre-monoteísmo, o sea, no sé, uno se puede remontar a la época romana y griega, tenía también su cuestión religiosa, pero había más abordaje también ellos llamaban eventos naturales o desastres naturales, pero tenía una mayor diversificación a menos de que sea limitada a la ciencia, de contención. En cambio, cuando esta se monopolizó el saber a través para un sistema de dominación, esta se contrajo en términos abstractos, pero luego esta ruptura, nuevamente, en el que se separa el monopolio del saber y se empieza a diversificar, creo que eso permitió un cambio en la conciencia colectiva en el individuo y permite un abordaje, no sé, para ir mucho más y que permite una mayor resiliencia en las urbes, o no solamente en las zonas urbanas, sino también puede ser en pueblos más pequeños. Así es, el abordaje integral, gracias por el aporte, justamente hace referencia a ello, ¿no? Se tienen que nutrir, se tienen que complementar. Reitero, ahora ya no existe, es cosa del pasado, en los mismos organismos internacionales, la ISDR, por ejemplo, ya no van a escuchar hablar de desastres naturales. Ese concepto ya es parte, digamos, fue un gran aporte, pero ya es parte del pasado, ¿no? Y que nos permite hoy entender que los desastres son en la medida de que impacta, pues, en una colectividad, en una comunidad, en una ciudad. ¿Y a quiénes afecta? No solamente a los medios de vida, a la infraestructura, a los servicios básicos, afecta a la gente. ¿Y cómo afecta? De forma diferenciada. ¿Y cómo esto puede, en este caso, bajo estas lógicas, ya aplicando los conceptos que ustedes han podido observar, la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistencia, la capacidad de recuperarse frente a ese evento adverso? Ahí entran múltiples factores y ese es el gran aporte de las ciencias sociales. El acceso al poder, el acceso a la economía, la pobreza, el tema de la diferencia en términos de entender esta no como algo negativo, sino entender que, claro, no es lo mismo de un evento adverso a adultos mayores, a mujeres, no es lo mismo cómo afecta a personas con discapacidad o con capacidades distintas, es muy distinto. Eso, justamente ese es el gran aporte y el gran reto que hoy tenemos para poder entenderlo. Entonces, creo yo que me gustaría también, si es que hay una otra pregunta, aporte, poder ya ir construyendo lo que decíamos al principio, no sé si estaban todos atentos, lo que va a significar pensar nosotros, ustedes, Patricia, Wanda, Gustavo, y los otros que no los veo, pero sé que están ahí, ¿no? Para que empecemos a pensar
cómo construir, aplicar estos conceptos en situaciones concretas, particulares, novedosas, no en lo que significa cosas del pasado, porque ya sabemos, ahí agarramos y buscamos alguna bibliografía y eso no se puede, no podríamos medir la aplicabilidad de estos conceptos, sino en cuestiones actuales. No sé, en última instancia, si quieren, ya poder ir viendo a partir de esos conceptos que les hemos venido brindando, a partir de todo el material bibliográfico, no sé si son de Lanús, si son de Lomas de Zamora o de otro lugar, cómo existe este impacto, por ejemplo, del COVID-19, por ejemplo, simplemente por darles una idea. O me acuerdo en la participación, no me acuerdo el nombre, pero se hablaba de que había una situación, si no me equivoco, en Lomas de Zamora, que había ahí unos asentamientos, creo. Se podría ya realizar esta situación. El Internet nos permite acceder a información. Por ejemplo, los estudios, estadísticas, todo lo tenemos en el Internet. De alguna otra forma, la transparencia es parte de esta lógica de los gobiernos digitales, ¿no? Esa es la tendencia a nivel mundial. Entonces, para poder avanzar en esa lógica, fundamental es el acceso a la información. Y el Internet ha revolucionado el conocimiento. Entonces, para poder evitar, ¿no?, tener una suerte de réplica o de calco y copia, lo que se tiene que hacer es aplicar esto a las situaciones particulares locales. Y ahí obviamente se va a poder medir, ¿no?, si ha habido realmente un aprendizaje significativo en todo este tiempo. Ahí yo voy a poder medir, evaluar si todos estos conceptos, si toda la bibliografía, si todas las clases han podido permitir entender a ustedes, ¿no?, esta lógica de la gestión de riesgo de desastre. ¿Y cómo se va a aplicar? Es un poco también, lo decíamos al principio cuando Wanda nos preguntó, a partir de este estudio de caso. Quienes vayan a presentar eso, no hay un problema, y ahí tendrán su nota, ¿no?, y listo. Y quienes no han tenido la posibilidad de participar, no han podido ver alguna situación o han tenido algunos problemas, bueno, ya tendríamos que ver otros mecanismos, ¿no? Pero vayamos ya pensando. La siguiente clase yo voy a plantearles un estudio de caso a partir de la aplicación de estos conceptos. Reitero, bajo una lógica de la construcción social de riesgo, de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Yo tengo un aporte pequeñito porque no quiero quitarle más tiempo a los compañeros, pero con respecto a lo que decía el compañero anterior, a partir del término de las guerras y el término de las dictaduras militares en Argentina, también eso fue un factor importante para introducir el término de desastre desde las ciencias sociales, ¿no? Con todo lo que pasó con la vulneración de los derechos a nivel local y a nivel mundial también. Así es, así es. Es más, las primeras escuelas o las ciencias sociales de la gestión de riesgos de desastres nacen en Estados Unidos a partir de enfoques inicialmente pragmáticos, ¿no? Y a partir de cómo esto es importante lo que dice el compañero, cómo la sociedad reaccionaría ante situaciones de guerra. De ahí surge un poco esta situación de entender la subjetividad, de entender lo que significan los imaginarios. Y obviamente esto se replica en nuestros países, en nuestras realidades, ¿no? Cómo esta situación va impactando y cómo esto va generando. Imagínense, pónganse una situación hipotética, tenemos una guerra, esperemos que eso nunca suceda, se bombardea la capital, se bombardea la Casa Rosada, tarará, y cómo la sociedad reacciona frente a eso. Entonces ahí la gestión de riesgo de desastres, no se olviden, una de las primeras clases lo dijimos, ha estado vinculado en su primera fase y en realidad ha surgido frente a la reacción de este tipo de contingencias o este tipo de situaciones en situaciones de guerra. Fueron los militares que de alguna otra forma
empezaron a plantear la situación frente, en un primer momento, al enfoque de la emergencia, que después pasó al enfoque de riesgo, que ese también tuvo su proceso histórico, evolutivo, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas. Y otro elemento que me parece interesante que aporta el compañero es el tema de los derechos humanos. Claro que sí, claro que sí. En esta construcción de la gestión de riesgos de desastres se toma en cuenta fundamentalmente el tema de respeto a los derechos humanos. Es parte de esta construcción a nivel universal que tenemos, ¿no? Muchas gracias por los dos aportes. Bueno, no sé si hay algo más. O ya los he aburrido, ya los he cansado. Díganme si no hemos entendido, profe. No se preocupen, para eso estamos. ¿Algo más? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Muy clara la clase de hoy. Sí, profesor. ¿Quedó claro? Bueno, buenísimo. Bueno, entonces la siguiente clase les planteo este tema del estudio de caso y ya vayan pensando. Si son de Lomas de Zamora, si son Lanús o de otro lugar, vayan pensando. Pero a partir de lo local, de lo local. Lo local, lo global, se replica, pero tiene sus propias particularidades. Entonces, ahí sí yo voy a poder medir con mucha claridad la asimilación de todos los conceptos. Porque si me plantean, por ejemplo, un estudio de caso de un terremoto que pasó en 1980, no, pues no, eso ya fue, ¿no? Y ya estamos como que en otro momento, en otro contexto. Lo local, vayan pensando, seguramente tienen varios casos. Bueno, les agradezco, tengan un buen fin de semana, muchas gracias por su paciencia, hasta otra oportunidad. Chao, hasta Gracias. luego. Igualmente. Adiós. Fin de semana para todos.